Muy buenas tardes, estimados y estimadas jóvenes de BCH Acelerado, Sistema ICEMED. Qué gusto estar aquí frente a ustedes. Soy el profesor Marco Antonio Meléndez del área de sociales de nuestro sistema y estoy encantado de estar aquí frente a ustedes con la intención de llevarles un tema más de nuestra clase de filosofía. Esperando, jóvenes, que estén bien y siempre recordándoles tomar siempre las medidas de bioseguridad para que usted esté bien y su familia de igual forma. Muy bien, comenzamos de esta forma entonces. Vean, el tema que vamos a abordar en esta tarde se llama formas de apropiación de la realidad. Repito, el tema corresponde al bloque 2 de tareas de nuestra rúbrica. Se intitula Formas de apropiación de la realidad. Muy bien, quiero dar un pequeño repaso del tema 1 para que podamos conjuntar los contenidos y para que la comprensión sea más efectiva. Fíjense, habíamos dicho, jóvenes, en la clase anterior que la palabra filosofía provenía de dos términos: filien, que significa amar o aspirar, y sofía, que significa sabiduría. Habíamos dicho, jóvenes, que la filosofía es la ciencia social. ¿Por qué social? Porque toma como punto o como objetivo el ser humano. Es la ciencia social basada en la reflexión, recuerde usted, en la reflexión que intenta explicar de manera racional fenómenos naturales y humanos. Si usted puede notar aquí en la definición, encerré términos claves. Es una ciencia social y se basa, jóvenes, en la reflexión, en el análisis, en el pensamiento. ¿Qué anda buscando siempre la filosofía? Explicar las cosas de manera racional, de manera pensada, ¿verdad? ¿Pero qué? Fenómenos naturales y fenómenos humanos. Naturales como cuáles. En un inicio se intentaba explicar la lluvia, la noche, el día. Ahora fenómenos como huracanes, inundaciones. Y fenómenos humanos como por ejemplo hoy en día narcotráfico, maras y pandillas y otras formas, otros fenómenos más. Muy bien, fíjense, habíamos dicho también, jóvenes, que el filósofo Pitágoras fue quien acuñó el término filosofía a esta disciplina. Muy bien, entramos entonces al tema. Vean, jóvenes, formas de apropiación de la realidad. Vean, el ser humano se ha apropiado de la realidad de dos formas. En primera instancia, una apropiación material y una apropiación ideal. ¿Qué es apropiarse? Tomar algo para sí, dominar algo. Y el ser humano ha dominado lo material en primera instancia mediante el trabajo. Repito, el ser humano se ha apropiado de lo material mediante la actividad que nosotros conocemos como trabajo. La pregunta es, ¿qué es el trabajo? El trabajo es toda actividad consciente que realiza el ser humano orientado a un fin. Vean, el ser humano ha trabajado desde hace mucho tiempo, siempre considerando un objetivo: alimentar a la familia, transformar algo, beneficiar a otro, pero siempre tiene una finalidad estipulada. Y dicen, jóvenes, que es una actividad consciente porque el trabajo es pensado, analizado y después ejecutado. Muy bien, vean, en el trabajo el ser humano ha logrado mejorar sus procesos mentales, ya que ha construido instrumentos o herramientas. En otras palabras, el trabajo, jóvenes, es una combinación entre materia y pensamiento, entre materia y emociones. El trabajo no es instintivo para el ser humano. El trabajo es una actividad consciente que lo lleva a un fin determinado. Muy bien, nos trasladamos para acá. Vean, el trabajo, que es la forma de apropiación de la realidad, tiene varias características. Número 1, es una actividad física. Obviamente se utilizan músculos, huesos,
¿verdad? Es una actividad mental porque necesitamos de nuestro raciocinio, nuestro pensamiento para ejecutarlo, y también es emocional porque nuestro trabajo implica emociones, alegrías, tristezas, ¿verdad? Decepciones, algarabías y la cantidad de situaciones emocionales que conllevan al ser humano. Entonces vean, es física, es mental y es emocional. Vean, la segunda característica es una acción consciente del ser humano. Tercera característica, vean, es impulsado por una necesidad. En otras palabras, el ser humano necesita satisfacer necesidades. ¿Como cuáles? De alimentarse, de vestirse, medicinales, de recreación, deportivas. Entonces, por eso trabaja, para poder cubrir esas necesidades que surgen y que los logra cubrir mediante el trabajo. Vean, uso de instrumentos. El ser humano ha elaborado a lo largo del tiempo instrumentos a base de metales, en primera instancia basados en piedra y después en cobre, bronce, para poder transformar objetos en otra cosa mediante lo que se llama trabajo. Muy bien, fíjense jóvenes, dejamos entonces la apropiación material y nos vamos a la apropiación ideal, que son estos que están acá. Vean, a la apropiación ideal también se le llaman saberes pre-científicos. Vean, el prefijo griego pre significa antes. Entonces, si decimos saberes pre-científicos, estamos hablando de los conocimientos que el ser humano tenía antes de utilizar la ciencia como forma de adquirir conocimiento. Voy a repetir porque esto es importante. Vean, el ser humano no siempre ha tenido la ciencia de su lado. Y los conocimientos previos a la ciencia se llaman saberes precientíficos, o sea, antes de el surgimiento de la ciencia como disciplina para adquisición de conocimiento. Vean, el primer saber precientífico es el mito. Vean lo que dice que es el mito. Vean, es la narración que relata en lenguaje simbólico el origen de los elementos. Vean, un mito, jóvenes, son narraciones cortas o a veces largas en donde se busca dar una respuesta a algún enigma, alguna pregunta o las dudas que el hombre antiguo siempre se hizo. Vean, el ser humano no siempre ha tenido la ciencia y hay fenómenos que en ese momento no se los podía explicar. Entonces buscaba de los mitos para poder establecer conclusiones que no eran científicas, pero en su momento eran aceptadas por toda la comunidad. Por ejemplo, el ser humano entonces crea seres divinos y seres semidivinos, ¿verdad? Que son los famosos dioses mitológicos, llegando a la pseudociencia o la ciencia falsa. Y es ahí, jóvenes, como los grupos humanos antiguos tienen una mitología. ¿Qué es una mitología, jóvenes? Un grupo de dioses que se encargan de dominar sus creencias. Por ejemplo, podemos hablar, por ejemplo, de la mitología griega, que es una de las tareas que le dejé en este bloque, en donde está Zeus, por ejemplo, en la mitología griega, que es el soberano de los dioses del Olimpo. Podemos mencionar a Apolo, que es el dios del mar, Atenea, la diosa de la sabiduría, Eros, el dios del amor, Afrodita, la diosa de la belleza y la sexualidad, por ejemplo. Los mayas tenían su propia mitología. Por ejemplo, está Akin, el dios sol, Hunahpu, el dios creador, Echak, el dios de la lluvia, ¿verdad? Echel, la diosa luna, por ejemplo. Y así los aztecas tenían su mitología, los incas tenían su mitología, y todos los grupos antiguos tenían su propia mitología, que eran seres, dioses, semidioses, que interactuaban y que dominaban de manera caprichosa la realidad en ese momento. Ese es el mito. Muy bien, fíjense. Magia, ¿no? La magia, jóvenes, básicamente dice ahí que es el arte de influir en el curso de los acontecimientos por medios sobrenaturales. Vean,
La magia, jóvenes, surge del término griego magi, que significa magia. Y vean, hay condiciones para que la magia logre ser efectiva. En primer lugar, jóvenes, tiene que haber una fe colectiva de todas las personas, la fe de quien hace la labor y la fe de quien lo recibe. Vean, la magia hoy en día tiene 4 categorías que aquí los tengo resumidas. Vean, en primer lugar está la magia simpática. La magia simpática, que es básicamente cuando nosotros vamos o se va donde alguien para pedir un deseo. Esa es una magia simpática. También, jóvenes, está la magia tipo adivinación, que es básicamente cuando las personas quieren saber algo desconocido, ¿verdad? Van a un mago adivino en donde puede descubrir algo oculto. Vean, está la magia taumaturgia, que es básicamente, jóvenes, los milagros o las cosas sobrenaturales que pueden darse de una persona hacia otra de manera negativa o positiva. Vean, y finalmente, jóvenes, están los encantamientos o las famosas brujerías, ¿verdad?, que se utilizan para poder manipular las cosas que suceden. Entonces, esto es magia, jóvenes, y la magia se viene dando desde hace muchísimo tiempo atrás y todavía persiste en nuestras sociedades. Muy bien, está, jóvenes, otra forma de saber precientífico que se llama el sentido común, que son todos los conocimientos que el ser humano ha adquirido como experiencia y luego se transforman en conocimientos. Se llama sentido común o sentido empírico, ¿verdad? Y finalmente, jóvenes, está la religión, que no es más que son formas prácticas en donde se adoran uno o varios dioses, el cual controla y que tiene dotes sobrenaturales con mucho poder y mucha dominación, ¿verdad? Esta es una religión. En nuestro medio, jóvenes, se puede vislumbrar las religiones monoteístas, como el cristianismo, como el budismo, el islamismo, pero en la antigüedad las religiones eran politeístas o varios dioses, ¿verdad? Entonces, jóvenes, como resumen, entonces vamos a decir que hay 2 formas de apropiación de la realidad, ¿verdad? Está la apropiación a base de lo material, que es mediante el trabajo, y la apropiación ideal, que es a base entonces de mitos, magia, sentido común y de la religión. De esta forma, jóvenes, finalizamos el video. Cuídense mucho, jóvenes, y nos vemos en la próxima ocasión. Feliz tarde.